una persona que en términos intelectuales y políticos se forjó en la Guerra Fría, pero le tocó gobernar en otro contexto, le tocó gobernar en otra transición, y en estos momentos, ¿cómo se define usted en el campo de las ideas? El que lo quiera ubicar a usted, ¿dónde debe ubicarlo? Bueno, eso era una pregunta muy fácil para usted. Porque compartíamos trinchera ideológica por muchos años, ¿verdad? Bueno, digamos, yo me formo al calor de las ideas del profesor Bosch. Igual que usted, igual que Eury, ¿verdad? Igual que La Luz, creo que también, aunque una generación mucho más joven. Bueno, y por supuesto, al habernos formado en esa corriente de pensamiento, siempre estuvimos en una postura progresista. Así es. Y eso es hoy día igual. Yo pienso que el mundo contemporáneo ya se define menos en términos ideológicos, ¿verdad? Se habla hasta un mundo postideológico. Pero hay criterios, ¿verdad? Hay, digamos, un conjunto de ideas que son las que trazan la acción política que uno lleva a cabo. Los dos extremos van entre aquellos que creen en la ortodoxia del mercado y aquellos que creen en que el Estado exclusivamente tiene la capacidad para promover el desarrollo. Los primeros, aquellos que creen en la ortodoxia del mercado, están en una postura neoliberal, y los que están en la idea de que solamente el Estado puede impulsar el desarrollo caen en el neopopulismo o el neodesarrollismo. La práctica nuestra ha sido una combinación de ambos. O sea, la práctica nuestra es que en una economía de libre competencia, el mercado es el mejor instrumento de asignación de recursos. Ahora, dejarle al mercado, que implica de entrada la desigualdad, todo el programa de desarrollo es conducir a nada. Al revés, igual ocurre con el estatismo, ¿no? La visión desarrollista neopopulista, en el sentido de excluir al mercado, es decir, al sector privado de todo proyecto de desarrollo nacional. La práctica nuestra es el eclecticismo. El Estado tiene un papel de regulación, el Estado tiene un papel de promoción, pero al final es crear condiciones para que sea el sector privado o el mercado el que sea el generador de riquezas. Y yo pienso que a la República Dominicana eso le ha dado resultados, porque hemos sido el país de mayor crecimiento económico por décadas. El país ha evolucionado, ahora obviamente hay que combinar eso con un modelo que sea más incluyente desde el punto de vista social, pero no cabe duda de que es un país que se puede presentar como un modelo de avance, de progreso, de desarrollo. Y creo que ha sido sobre la base de no excluir a nadie del diálogo nacional en busca de un mejor porvenir. Bueno, pero también, doctor, ahora se agrega otro factor, el de la llamada batalla cultural, no solo ya los temas economicistas, sino que ahora también el político tiene que tener algunas concesiones con la llamada batalla cultural. Estamos hablando de la libertad reproductiva, estamos hablando de la llamada ideología de género, y de una serie de cosas que... El tema medioambiental. El tema medioambiental que en la política actual salen a relucir en todas las campañas y parecen incluso que hoy movilizan más al votante que los propios temas económicos. En ese aspecto, en ese ámbito, ¿cómo se ve usted? Bueno, igual yo creo que hay una especie de catalogación y clasificación que me parece superficial, en el sentido de que progresistas son los que asumen tales posturas, conservadores son los otros, aunque hay una mezcla. Por ejemplo, usted me dice, ¿es una postura de los progresistas la liberalización del consumo de drogas? Bueno, yo me siento progresista y sin embargo no creo en eso. Yo sí. ¿Usted cree que, pero quiere decir La Luz, de que no es algo exclusivamente de los progresistas? Que por eso no se es progresista, claro. Extremo. Claro. Sí. O el aborto. ¿Los progresistas son los partidarios del aborto? No necesariamente. Hay progresistas que no creen en el aborto. Claro. ¿Usted cree en el matrimonio gay? Bueno, dicen que eso es progresista, pero no todos los progresistas están de acuerdo con el matrimonio gay. De manera que creo que eso es muy difuso. Bien. Creo que eso va a encontrar corrientes diversas y usted puede, digamos, asumir una causa y no estar de acuerdo con todo lo que se plantea por ahí, desde el punto de vista cultural. Doctor, ¿y no sería interesante
un criterio inicial, definir qué es progresismo para uno saber dónde ubicarse. Hay diferentes esquemas que en función de la actitud que uno toma o de las posiciones o del discurso lo ubica. El gráfico de Nolan, por ejemplo. Entonces, ¿no sería bueno partir del hecho de qué es ser progresista y qué es ser conservador para ver cómo ideológicamente uno se puede definir o definir a otro? Yo lo definiría en estos términos, ¿no? Progresismo significa progreso, la idea del progreso. Ir hacia adelante. Y el progreso implica el cambio social. Entonces, todos aquellos que se adhieren al status quo y que se resisten al cambio serían los conservadores. Aquellos que creen en el cambio social permanente, en el avance. Los progresistas. Digamos, entonces, el aborto, ¿cómo lo podemos meter en ese contexto ideológico? O sea, si una mujer tiene derecho reproductivo sobre su cuerpo y sobre su embarazo, ¿es progresista o si no lo tiene es conservadora? ¿Cómo se puede ubicar el aborto en esa definición de progreso y conservador que usted acaba de hacer? Bueno, yo diría es enmarcarlo dentro de la noción de derecho a la vida, para empezar, ¿no? Es decir, el derecho a la vida, entonces, ¿a partir de qué momento surge? Exacto. Y del momento en que se establece biológicamente, cuando surge ya, digamos ahí, se es sujeto de la titularidad de un derecho, el derecho a la vida. Por consiguiente, yo diría, el tema del aborto no debe ni plantearse, sino en función del derecho que se tiene a la existencia humana. Ahora, ustedes han visto, el debate a veces ya no viene sobre el derecho al aborto, no, sino el tema de las causales. Las tres causales. Y ya eso es otro tema, ¿verdad? Que nosotros hemos querido marcarlo allá en el ámbito de que tiene que aparecer en un código penal. Lo cierto es que usted hace un estudio de derecho comparado y no encuentra que los códigos tengan cláusulas eximentes por tema de aborto. No existe. Yo creo que hay una figura jurídica que podría servir para los casos extremos, ¿verdad?, donde hay un tema de no viabilidad de la criatura, de que es un riesgo para la madre, que es el tema, ¿verdad?, de fuerza mayor. O sea, hay un concepto genérico en el derecho de fuerza mayor que te genera eximente de responsabilidad. Por tanto, la lucha de que en el código tiene que aparecer unas tres causales, a mí me parece que no, carece de sentido. Los códigos penales no tienen eximente de responsabilidad por ese tipo de causas. Manuel. Doctor, primero agradecerle que esté aquí con nosotros, es un placer tenerlo aquí. Doctor, dos cosas. Primero, hay un proceso de transición que se está dando en el orden geopolítico global que evidentemente ha puesto en evidencia muchas cosas, una debilidad del derecho internacional, otros actores que están incidiendo ya diferentes a Estados Unidos, y eso ha generado lo que algunos llaman un orden apolar en el orden internacional. Ayer el presidente Luis Abinader hablaba de desarrollar una serie de incentivos que puedan prevenir los conflictos armados y promover la paz. Saber qué piensa usted de ese planteamiento. Y lo otro, usted, acabo de felicitarlo por un planteamiento que hizo ayer, que tengo 7 años promoviendo el gabinete de las sombras en el país. Yo pienso que la política debe elevarse a esos niveles, preguntarle si va a incluir, planteado que debe ser una alianza política con el PLD, para aprovechar a los profesionales que también tiene el PLD en esa dirección, saber si usted está en ese ánimo de incluirlos a ellos en este gabinete. Bueno, me hace varias preguntas al mismo tiempo. Sí, una internacional sí. y otra local. Bueno, en el ámbito internacional hay que entender que también se pasa por ciclos históricos, ¿no? Hubo un largo ciclo post-Segunda Guerra Mundial que conocemos como Guerra Fría y que se caracterizó por la rivalidad de dos grandes superpotencias, la Unión Soviética, el modelo socialista, marxista, y la superpotencia norteamericana, el modelo capitalista. Eso termina, ¿verdad?, ya propiamente en el 1991, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el surgimiento de la Comunidad de Estados Independientes, que son países, 15, que antes integraban las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En un primer momento, yo caracterizaría desde 1991, con el colapso soviético, hasta el 2001, los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, como un momento unipolar, donde Estados Unidos tiene la hegemonía total en el mundo. A partir de ese acontecimiento, el surgimiento de China, por una parte, China se va consolidando ya como la segunda gran potencia en el orden económico y militar. Estados Unidos se debilita con la guerra contra el terrorismo global, enviando tropas a Afganistán y a Irak.
y por otra parte se debilita aún más con la crisis financiera global del año 2007-2008, porque es una crisis que se origina en los Estados Unidos, con la burbuja de la inmobiliaria y luego la quiebra de bancos que contagia a los bancos europeos también. Eso representó en términos económicos una contracción muy severa, que Estados Unidos intentó resolverla mediante una política monetaria expansiva, aumentó la deuda norteamericana, que hoy se sitúa en 35 trillones de dólares. El PIB norteamericano son 23 trillones y su deuda excede ya lo que es su Producto Interno Bruto. Por consiguiente, es uno de los problemas que tiene Estados Unidos con miras al porvenir. Es parte del debate electoral. El candidato Trump lo que dice es que intenta aumentar los ingresos fiscales a través del incremento de las tarifas, ¿no? de los aranceles, sobre todo a las importaciones provenientes de China, y que va a reducir los impuestos, el impuesto al consumo. Por lo tanto, uno ve claramente que la deuda va a aumentar en un eventual gobierno de Donald Trump, lo que representará a futuro mayores dificultades financieras. El dólar va perdiendo la hegemonía que antes tenía, sobre todo cuando el dólar se utiliza como mecanismo de sanción financiera internacional. Entonces se buscan alternativas al dólar. Entonces el surgimiento de China, el hecho de que Rusia también haya provocado la invasión a Ucrania, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente, empezando con los ataques de Hamas el 7 de octubre a Israel, la respuesta de Israel, que ha sido desproporcionada, van más de 40.000 muertos como reacción a eso. Ahora lo que está ocurriendo con el sur del Líbano, incluso explosiones de los dispositivos de comunicación, los walkie-talkies, los beepers y todo esto, ¿no? Es una nueva modalidad de la guerra. Que hará Irán como respuesta, porque Hezbollah es un grupo militante que participa con Él es la resistencia. Es la resistencia, correcto. Entonces, el temor hoy día, amanecemos hoy día con el cuestionamiento si habrá un escalamiento de la guerra en el Medio Oriente. Y por supuesto, un escalamiento donde por detrás están las grandes potencias, es el riesgo tal vez de una tercera guerra mundial. Es decir, el mundo hoy día es muy frágil. Y es muy frágil porque hay temas pendientes. El conflicto del Medio Oriente no es un conflicto de actualidad, es un conflicto que ya lleva años, ¿verdad? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto permanente que no logra resolverse y que por detrás están las grandes potencias. Por tanto, diría, en el mundo hoy día hay una gran incertidumbre y una gran fragilidad. Naciones Unidas ha intentado de alguna manera dar una respuesta a eso con su propuesta sobre el pacto de futuro, ¿verdad? Que además de implicar desarrollo sostenible es el tema de paz y seguridad, y todo lo concerniente al fomento del multilateralismo. Y yo pienso que es lo que uno tiene que ver cada vez con mayor cuidado y mayor detalle. En el ámbito nacional, la Fuerza del Pueblo está en estos momentos celebrando su congreso. El primer congreso ordinario, el doctor Franklin Almeida Rancier, que será seguido de un congreso elector, de Manolo Tavares Justo, donde por vez primera vamos a lograr elegir las autoridades del país. Cuando hablaba del gabinete de la sombra, obviamente me refería en principio al propio partido nuestro, o sea, que tiene secretarías claro, que de alguna manera simulan lo que son los ministerios. Y esas secretarías pues tienen que obrar como si fueran el gobierno de la sombra, ¿eh? En cuanto a posibilidades de alianzas, bueno, ya el tiempo dirá, iremos avanzando. Prefiero político, yo sé que electoral en este momento no hay espacio para eso. Como oposición en algún momento vamos a converger, ¿verdad? Aún sin ponernos de acuerdo. La lógica y la razón indica por dónde una oposición se construye. Entonces el tiempo irá un poco determinando el camino a seguir, pero consideramos que sí hay que fortalecer la oposición en República Dominicana. Al fin y al cabo, hay tres partidos fuertes, ¿no? El partido de gobierno, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Luego hay muchos otros partidos, pero son partidos que no tienen la estatura y la influencia en el pueblo dominicano que tienen estas tres organizaciones políticas. Eury, y después Virgilio, José y Ramón. Presidente, dos preguntas puntuales. La primera, el gobierno ha planteado, dentro de la visión de transformaciones que está haciendo, unificar varios ministerios y ha planteado la unificación del Ministerio de Educación Superior y Educación, convertirlo en uno solo. ¿Qué opinión tiene usted, que manejó el Estado por tanto tiempo, frente a esta decisión? Y lo segundo,
usted ha sido catalogado como el padre del cine dominicano. Usted fue de los ideólogos de la ley, el que incluso la publicó, la aprobó, ha impulsado el cine de manera permanente y dentro de la propuesta de reforma fiscal del actual gobierno está precisamente quitar todos los incentivos. No hay propuesta. No hay propuesta. Bueno, No la hay formalmente. dentro de la ideas. prepropuesta, de lo que se está discutiendo, es decir. Es la más importante. Ahora, la más importante de todas, y que parece que el lunes que la van a... No, la más importante de todas, independientemente del cine, la más importante de todas, y parece que esa es la que ha causado más revuelo. Sí, haberla mencionado. No. Es que a los industriales se le ha anunciado que se va a quitar la ley de incentivos industrial, entre otras cosas. Hay 4 sectores que están con mucha preocupación. Los industriales, que están en una campaña, porque la idea de los fiscalistas del gobierno es quitar los incentivos a los sectores, porque entienden el caso del turismo, en el caso de industria y en el caso de Zona Franca que cumplieron su meta y en el caso también del cine. Entonces, en sentido general, ¿qué visión tiene usted? Y le pregunto específicamente del cine porque usted ha sido permanentemente un abanderado y además, de alguna manera, yo lo comparto eso, mucha gente lo dice, usted es una especie de padre del cine dominicano. Bueno, con respecto a lo primero de las fusiones de ministerios, yo pienso que es una jugada simbólica del gobierno de transmitir la idea en la antesala de una propuesta de reforma fiscal que el gobierno está disminuyendo gastos. Entonces, como el gobierno disminuye gastos, tiene la autoridad moral para plantearse una reforma fiscal. Lo interpreto dentro de ese contexto. Ahora, siento que resulta altamente desafortunado el querer fusionar educación superior con el Ministerio de Educación, del kinder al 12º grado. ¿Por qué razón? Porque se trata de sistemas educativos de naturaleza diferente. Una cosa es la educación básica, la educación media, todo lo que constituye esa formación inicial del ser humano. Para educación superior ustedes ven que países como España tienen una ley orgánica de educación superior, igual Colombia, igual Chile, en todas partes. En el caso nuestro con mayor razón, porque es todo un ecosistema, es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y si ustedes ven en el documento del Pacto del Futuro de Naciones Unidas, la importancia que le dan a la ciencia, tecnología y la innovación como elemento del desarrollo futuro. Si usted le quita eso a educación superior, ¿a dónde iría? Ciencia, tecnología e innovación en República Dominicana no existiría. Y resulta que todo lo que impulsa hoy el crecimiento y el desarrollo es lo tecnológico. Por lo tanto, pienso que no pudo haber sido más desacertada la idea de fusionar esos dos ministerios. Es posible que el motivo sea que el 4% que no encuentra ejecución plena en la actualidad, si se integra con educación superior, como poder ejecutar todo ese presupuesto de educación superior y la educación K12. También sería desafortunado, porque usted no puede, por razones estrictamente presupuestarias, decir que dos entidades de naturaleza diferente van a fusionarse. ¿Qué fue lo que pasó con ese 4% del PIB para educación? Nunca se habló de educación, siempre se habló de dinero. No se sabía para qué era. Y por tanto, en una década, del 2013, cuando empieza a aplicarse el 4% del PIB para educación, al 2023, en esa década, ha habido una inversión de 80.000 millones de dólares y no ha habido un solo indicador de calidad que se haya movido. Con lo cual se demuestra lo que siempre dije, que no nos oponíamos a un incremento de la inversión en educación. De hecho, nosotros partimos de un presupuesto de 11.000 millones de pesos y terminamos en 58.000 en 8 años, lo que quiere decir que aumentamos un 500% en términos presupuestarios, pero encontramos una inversión con respecto al PIB de 1.2% y lo llevamos a 2.5%. Es decir, sí creíamos en eso. Lo que entendíamos era que pasar de repente un 4% era muy abrupto y por consiguiente no se sabía bien dónde era que se iba a hacer la inversión. Entendíamos que se podía llegar al 4%, al 5%, al 6%, al 7%, a lo que se quisiera, pero de manera gradual, con evaluaciones periódicas del impacto que se iba teniendo. Creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque la educación es mucho más complejo que el dinero. El dinero se necesita, pero hay muchas variables e indicadores que tienen que ver con educación de calidad que no se miden necesariamente con el dinero. Bueno, y si no tenemos una filosofía educativa y no tenemos un plan de acción de saber hacia dónde vamos, pues no llegaremos a ningún sitio. El que no sabe para dónde va nunca llega al sitio, porque sencillamente no sabe. Ahora creo que estamos iniciando una etapa que planteé allá en el 2013, que es el tema del STEAM.
¿verdad? Ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería combinada con ciencias sociales y humanidades. Veo que a través del INAFOCAM se está iniciando un proceso de adiestramiento de maestros con ese modelo. Creo que ese modelo en el tiempo podría representar un cambio radical en la calidad de la educación en República Dominicana. Entonces, por eso creo que no es correcto fusionar educación superior, ciencia, tecnología e innovación con el ámbito de educación solo por un tema de cómo ejecutamos el presupuesto. Eso obedece a criterios más complejos y que tienen que ver con el futuro de la República Dominicana, porque al fin y al cabo la educación es lo que transforma a los individuos, las familias y los pueblos. Con respecto a lo otro, Eury, bueno, yo no me considero ser el padre del cine dominicano porque lo haya promovido. Detrás de mí siempre hubo mucha gente que me antecedió en promover el cine en la República Dominicana. Lo que sí es que modestamente hemos querido contribuir a hacer del cine una nueva industria en la República Dominicana, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista artístico. Si somos un país que depende básicamente hoy día del turismo, es importante promover una imagen de República Dominicana y eso se hace artísticamente a través del séptimo arte que es el cine, ¿verdad? Correcto. Una cinematografía de calidad refleja lo que es un país. Es decir, Hollywood, ¿qué es para Estados Unidos? Es parte de su poderío cultural. República Dominicana no es una potencia económica, no es una potencia militar, pero puede ser una potencia, ya lo es deportiva, y una potencia cultural. Y culturalmente es parte del cine. No seremos Hollywood, pero seremos Dollywood, ¿verdad? Sería la manera dominicana de plantearlo. Creo que sería un gravísimo error el afectar el cine en una presunta reforma fiscal. ¿Por qué razón? Porque es una industria naciente. Es decir, el cine no afecta a la economía de la República Dominicana. Si no existiera, pues no generaría ingresos de ningún género. Y el hecho de que se pueda acceder a fondos a través de las empresas, ¿verdad?, en el monto establecido en la ley de cine, pues eso tampoco, porque lo genera por otra vía. Ahí me hablaba Alfonso Rodríguez, con quien pude encontrarme ahora recientemente en Miami. Recuerden que Alfonso es el cónsul dominicano en Los Ángeles. Exacto. Y él, como también es un hombre del cine, me confesó que había logrado una inversión de $900 millones en películas que se van a realizar en República Dominicana. Luego, si usted es capaz de generar $900 millones en inversión en industria cinematográfica, no hay por qué matar eso, hay que dejar que se desarrolle. Y con lo otro, Julio, con respecto a la industria nacional... Que ahí aprovecho, presidente, porque insisto que para mí es el principal aspecto, porque si se habló de eliminar la ley de incentivo industrial, no hay cine, no hay nada que se pare, que se pueda comparar con eso. Claro. Entonces, usted tuvo la oportunidad de leer el artículo de Ligia Bonetti, sí, que me imagino que responde a ese objetivo, porque básicamente está reaccionando por la información que tiene de que se va a eliminar la ley de incentivo industrial. Pero antes de eso, había razones para que el sector industrial también expresara su protesta. Pues si usted toma la economía dominicana y ve el gobierno actual sobre todo, ¿qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? Lo que ha funcionado ha sido el sector externo de la economía dominicana. O sea, el sector turístico, no solo en República Dominicana, en todas partes donde el turismo es una industria, ha crecido en los últimos 3 años y medio. Reacción a lo que significó el impacto del COVID-19. Ese es lo que hoy día es el turismo. Pero bueno, el turismo es una industria importante en la economía dominicana. Segundo, zonas francas industriales. ¿Qué es eso? Inversión extranjera directa, básicamente. Y tercero, remesas. O sea, usted tiene 3 componentes del sector externo de la economía, que es lo que ha permitido el modesto crecimiento económico que durante los últimos 3 años y medio ha tenido esta gestión. Busquemos ahora los factores internos. ¿Cuánto crece manufactura local en República Dominicana? Promedio, 2%. El 2%. Usted mira el sector agropecuario. ¿Cuál ha sido el promedio de crecimiento? 3%. Por tanto, hay un crecimiento mediocre con los factores internos de la economía y todo ha dependido de los factores externos. Por lo tanto, es lógico que la manufactura local o el sector industrial proteste ante el hecho incluso de que le quieran despojar de unos incentivos fiscales para el desarrollo industrial de República Dominicana. Es más,
en el ámbito de la pasada campaña electoral, flotó la idea de que para que el sector manufactura local pudiera desarrollarse, necesitaba algún tipo de vinculación con zonas francas industriales, que fuera proveedor de las zonas francas, sin tener que pagar los impuestos aduanales, porque recordemos que las zonas francas se considera como exportación, no paga impuestos por eso, no hay impuestos sobre la renta, ni hay impuestos por exportación. Ahora, si lo que se produce en zonas francas entra al mercado local dominicano, sí tiene que pagar impuestos porque se interpreta como una importación, ¿correcto? Entonces la idea era cómo fusionar, cómo establecer un vínculo entre la manufactura local como proveedora de bienes y servicios a las zonas francas exentos de impuestos, pero es para impulsar el desarrollo industrial local con transferencia de know-how, transferencia de conocimientos, y por lo tanto era un impulso al desarrollo nacional de la industria dominicana. Por tanto, esto que ha hecho Ligia Bonetti como representante del sector industrial de República Dominicana es no solo anteponerse a lo que puede ser una eliminación de incentivos al desarrollo industrial, sino también un reflejo de la inequidad que ha habido entre zonas francas y manufactura local. Bien, Virgilio. Presidente, gracias por compartir con nosotros acá en Nueva York. Presidente Fernández, el tema Venezuela es un tema todavía complicado en el tapete. Bueno, entonces ese tema ahora mismo abierto en la situación del mundo, estamos ante un tema de la ONU, tanto Putin como el presidente Xi de China y el presidente Maduro decidieron no venir a la cumbre de la ONU. Asimismo, los conflictos que están pasando en el Líbano, en la Franja de Gaza, con Israel, determina un mundo en conflicto. Usted, para mí, y lo he dicho públicamente, es uno de los grandes internacionalistas que tiene la República Dominicana. ¿Cuáles son los retos ahora mismo que usted ve ante este mundo en conflicto y las elecciones de Estados Unidos con un líder saliente que no pudo reelegirse, una mujer que se puede convertir en la primera presidenta de los Estados Unidos y el presidente Trump que ya estuvo al frente de los Estados Unidos y se declara como un líder fuerte? Bien. Más o menos en ese entorno, presidente, ¿qué opina usted? Casi nada. Eso fue una conferencia, Virgilio. Sí, diría Virgilio, ¿verdad?, que es un mundo complejo, es un mundo volátil y es un mundo frágil, para de alguna manera poder caracterizar el momento actual. Pienso que el presidente Xi Jinping, el presidente Putin, ¿verdad?, y otros miembros del grupo de los BRICS, lo que se plantean es un nuevo orden mundial. En el fondo esa es la batalla de hoy día, ¿no? Entienden que Estados Unidos representa un orden mundial que requiere mayor equilibrio, y ese equilibrio entienden que exige que sea un mundo compartido en lugar de ser un mundo unilateral. Naturalmente la única otra potencia rival a Estados Unidos es China, una China emergente. Todavía, sin embargo, lo cierto y verdadero es que Estados Unidos continúa representando la principal potencia del mundo, todavía lo es. Y lo es por una razón básica, porque sigue siendo el país de la innovación. Y al serlo, pues está a la cabeza de la transformación tecnológica del mundo contemporáneo. Obviamente China va avanzando a una velocidad vertiginosa, y hay algunos quienes proyectan que ya antes de que termine la primera mitad del siglo XXI estará a la cabeza. Pero lo cierto es que al día de hoy todavía Estados Unidos sigue siendo la gran potencia tecnológica innovadora y como tal lleva la ventaja sobre los demás. Naturalmente los otros quieren avanzar, quieren disputarle a Estados Unidos, ¿verdad?, esa hegemonía mundial. El siglo americano fue el siglo XX, hablan del siglo XXI como el siglo chino, ya veremos lo que puede ocurrir. Conflictos viejos se combinan con conflictos nuevos en el ámbito de América Latina, ¿verdad?, y lo de Venezuela que usted ha citado. Yo creo que la lucha de América Latina en el siglo XX ha sido la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, y
más recientemente lograda la estabilidad política democrática, es la lucha por el progreso, es la lucha por la paz, es la lucha por la prosperidad y el bienestar. Pienso que es eso. Ahora también tenemos que reconocer que todavía tenemos democracias frágiles en América Latina. La transición democrática es cuestión de 40 años en el caso nuestro, son 4 décadas. Tenemos altibajos, ¿no? A veces funciona, a veces no. Nosotros mismos en República Dominicana lo hemos sentido. Y recientemente irregularidades electorales, incluso con participación del propio órgano electoral, que no ha sido enteramente imparcial. Lo hemos tenido generando crisis, ¿verdad? Entonces todavía falta un proceso de maduración institucional democrático en América Latina que se refleja en diversos países, no solamente en el caso de Venezuela, en muchos otros países también de la región hay una cierta inestabilidad. El caso de Haití es el caso crónico, de inestabilidad política crónica, como consecuencia de un colapso de Estado, pero lo vemos hasta en Ecuador, donde hay una volatilidad política y se desconoce el derecho al asilo político, se asalta una embajada para dejar desprotegido en términos legales a un expresidente, como es el caso de Jorge Glass. De manera que creo que es en ese contexto, ¿verdad?, donde hoy nos encontramos en el mundo y en el caso específico de la región. ¿Y las elecciones de Estados Unidos, presidente? Con respecto a las elecciones, yo pienso que se trata de unas elecciones atípicas. No creo que en Estados Unidos haya habido un proceso electoral como el que se está viviendo en estos momentos. Primero, un presidente que procura la reelección y que sin embargo es forzado a tener que abandonar la candidatura. Eso nunca se había visto en la historia norteamericana, ¿verdad? Y naturalmente eso ocurrió porque ya había como señales de algún tipo de digamos, debilitamiento cognitivo de parte del presidente, algún tipo de enfermedad que ya era manifiesto, ya era inocultable. Y sobre todo se reflejó en el debate que tuvo con el candidato Donald Trump, que fue un desempeño catastrófico para él. Entonces, presiones internas, ya se veía que venía perdiendo apoyo en las encuestas y tuvo que ser reemplazado también por la presencia de una candidata, una mujer. Ya había habido antes Hillary Clinton, pero esta es una mujer que pertenece a los grupos minoritarios, es afrodescendiente de alguna manera, porque de origen jamaiquino y origen asiático, pertenece al grupo minoritario. Bueno, el que haya aparecido Kamala Harris entonces como candidata del Partido Demócrata, que ha generado un apoyo entusiasta, y en términos del voto directo, hoy encabeza las encuestas. Las elecciones se reducen a 6 estados, los llamados swing states, aquí en Estados Unidos, o estados fluctuantes, que son Pensilvania, Michigan, Wisconsin, sí, Nevada, Arizona y Georgia. El cinturón del óxido. Sí. El cinturón del óxido, así es. En algunos casos ya Kamala Harris lleva la delantera. Lo está llevando en Michigan, en Wisconsin, se pelea fuertemente Pensilvania, se pelea Georgia, pero ella está arriba como por un punto. Donald Trump está arriba en Nevada y en Arizona, ¿verdad? De manera que va a ser una campaña bastante cerrada. Como se sabe, en Estados Unidos hay que obtener 270 colegios electorales. Hillary, recuerden, le ganó a Donald Trump por 3 millones de votos. Pero perdió las elecciones. Pero perdió las elecciones porque Trump obtuvo la mayoría de colegios electorales. Por otra parte, el caso de Donald Trump, acosado judicialmente, condenado por 34 imputaciones de acciones criminales. Así es. 2 intentos de asesinato, ¿verdad? O por lo menos uno claramente, el otro se presume, pero ningún candidato presidencial norteamericano había sido objeto de tantas persecuciones judiciales y de intentos de asesinato. Por tanto, yo creo que son unas elecciones únicas, inéditas en la historia norteamericana, y quién sabe si gana incluso alguien que no sea candidato para terminar el bueno, bien. Sí, presidente, le voy a hacer varias preguntas, pero son de respuestas fáciles todas. La voz del pueblo, la misma frecuencia, el mismo día, el mismo formato, unas horas antes. ¿La voz del pueblo es un reconocimiento del éxito de la semanal o una estrategia de oposición política
de ustedes frente al gobierno, primero. Segundo, se están cumpliendo 5 años de la formación de la Fuerza del Pueblo, ahora en el 2024, y esta pregunta tiene un carácter histórico y político. ¿Cómo evalúa usted la decisión de salir del PLD para empezar un nuevo proyecto político a esa altura de su carrera? Y tercero, ayer nos encontramos por accidente con Omar, con su hijo, aquí en Downtown, Julio, Antonio y yo. Y a mí me llegó a la mente una reflexión, porque Omar fue el segundo fenómeno político más importante del proceso pasado. Es un fenómeno político. ¿El primero? No, para mí el primero fue la mayoría cualificada, porque eso no se había logrado bueno, para sí, mí. sí. Pero después de eso, creo que Omar fue el gran fenómeno político electoral de ese proceso. ¿Ha pasado por la mente de usted en alguna manera? Que al profesor hay que sacarle su comidita también con ese 30. Un fenómeno también. Bueno, hay que, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Inclúyelo como fenómeno político también. Pero bueno, creo que lo de Omar nos sorprendió a todos. A todos. ¿Ha pasado por su cabeza en algún momento el tiempo de traspasar la antorcha? Esas son las preguntas. Sí, Ok. las Tres puntuales. Sí. Y se quejó de la mía, y esa es Empezamos más con larga. Lo de la voz del pueblo, exactamente. Bueno, yo diría que la voz del pueblo no es el reconocimiento al éxito de la semanal, sino al propio éxito de la voz del pueblo. Porque en la recta final de la campaña electoral no cabe dudas de que la Fuerza del Pueblo pasó a una ofensiva que le permitió disminuir el impacto negativo que tuvieron los resultados de febrero. Porque no cabe duda de que las proyecciones eran mayores, al no darse hubo un enfriamiento. Y con la voz del pueblo, obviamente, volvió a suscitarse el interés y el entusiasmo por el proyecto político electoral. Yo pienso que en democracia la comunicación es fundamental para hacer política. Y un proyecto como La Voz del Pueblo, que pueda transmitirse periódicamente, contribuye justamente a poner de relieve cuáles son las ideas y los proyectos que tenemos desde la oposición y ponerle el límite al ejercicio del poder, porque de eso es que se trata. En cuanto a la Fuerza del Pueblo como tal, yo le diría, vamos a festejar el 5º aniversario en enero del 25, porque fue propiamente en enero del 2020 que surgió la Fuerza del Pueblo, por tanto aún es una criatura de 4 años todavía. Ahora, yo diría un proyecto político altamente exitoso, porque hace 4 años estábamos en el número 18 de la boleta de la Junta Central Electoral. De ahí pasamos a la número 3 y ahora estamos en la número 2 en tan solo 4 años, ¿verdad? El haber obtenido 1.000.000, casi 300.000 votos, para cerca de un 30% en 4 años, yo diría, logramos en 4 años lo que al PLD le tomó 27 años y haber pasado por el poder. Porque como fuerza, digamos, con una base social propia, no votos prestados como ocurrió en el 90, que fueron votos del PRD que se corrieron al PLD, o en el 96, que fueron votos de reformismo que pasaron al PLD. El PLD en el año 2000, aunque no ganamos las elecciones, tenía un 25% propio, una base social propia, que luego a partir del 2004 pasa a 50 y tanto, que era su base ya social, pero lo construye en el tiempo. Le tomó 27 años llegar a tener un 25% como propio. La Fuerza del Pueblo en 4 años tiene casi 30 como propio, de manera que hay una aceleración en el tiempo de lo que representa políticamente la Fuerza del Pueblo. Ahora, pasar la antorcha, yo la pasé en el 2012. Yo pasé la antorcha en el 2012. Yo pasé la antorcha en el año 2000. Yo me caracterizo por pasar la antorcha, la paso constantemente, ¿verdad? Y si estoy al frente del proyecto es porque no me ha quedado de otra. Es decir, he tenido que asumir la responsabilidad de generar un proyecto político que garantice la pluralidad, la democracia en la República Dominicana y sobre todo el restituirle dignidad a la política en la República Dominicana. Sí, vamos, bueno, está Manuel, pero vamos con Ramón. Ramón, adelante. Sí. Buenos días, doctor Leonel. Que no te vi ayer en la semanal. Yo explico ahorita, no hay problema. Adelante. Doctor, mucho gusto. Mucho gusto, Ramón. Un placer saludarle de nuevo. Igualmente, igualmente. Mis salutaciones extensivas para don Antonio Espinal y el elenco Antonio Espaillat. Escúcheme, don Antonio.
y el elenco de este programa. Doctor Fernández, dos en una. Usted, durante el desarrollo del Congreso Franklin Almeida aquí en la ciudad de Yonkers este fin de semana, usted hizo dos planteamientos que quisiéramos que usted los desarrollara, aunque sea brevemente, para más conocimiento de la población dominicana. Primero, usted dijo que va a trabajar para pasar el partido Fuerza del Pueblo de análogo a digital. Y también que en un gobierno suyo usted convertiría no un Nueva York chiquito, sino un Nueva York mediano a la República Dominicana. Sí. ¿Podría darnos una breve explicación de ambas cosas? Sí, y además tomo del tintero que dejamos en la pregunta anterior de José, de la Luz, el fenómeno de Omar. Sí. Yo pienso que, digamos, contra Omar se coaligaron muchas fuerzas al mismo tiempo. Y creo que el presidente de la República asumió el candidato extra partido que tenían con mucha fuerza. Y se utilizaron a ministros, y se utilizaron aspirantes electorales presidenciales del PRM, todos contra Omar. Y creo que lo victimizaron. De esa manera era como demasiado poder, demasiado fuerza contra un joven. Y ya no solamente era contra Omar, sino era contra la juventud dominicana. La simbología que hay detrás era que se quería frenar a que la juventud dominicana pudiera jugar un rol más decisivo en el escenario político nacional. Entonces el triunfo de Omar no solo fue el triunfo de Omar, fue el triunfo de la juventud dominicana, reclamando un espacio de participación. Ahora Omar, de igual forma, ha entendido el uso moderno de los medios de comunicación. Entonces yo recuerdo un niño, llegando yo como a las 12 de la noche a la provincia de Peravia, entrando a Baní, de un recorrido que hacíamos por la frontera. Este niño como a las 11 de la noche me saluda, él es un niño que recuerdo como muy audaz, me tuteaba, mira tú Leonel, ¿verdad? Mira tú Leonel, te estamos esperando aquí, qué bien. Entonces entablamos una conversación, y tú tan tarde, ¿qué haces? No, porque mis padres son de la Fuerza del Pueblo, mis padres siempre han estado con usted, o contigo. Sí, han estado contigo. Pero dime una cosa, Leonel, ¿y Omar? ¿Por qué Omar no está aquí? Digo, no, porque Omar es candidato en la capital. Dice, no, pero debió estar aquí también. Y entonces seguimos hablando. ¿Y tú cómo tú conoces a Omar? Ah, porque yo lo sigo por TikTok. Entonces, bueno, eso refleja que la utilización de ese formato comunicacional produjo resultados, yo diría, algo que es importante en la política, un resultado emocional. Porque la política no solo es la razón, también es la emoción. Hay que combinar ese factor. Él logró eso. Entonces, Ramón, con respecto a lo que hemos dicho, es más bien una metáfora, una imagen, ¿verdad? Sí. Presidente, que en el caso de Omar, cuando José la separó la pregunta, pero cuando él habló de pasar la antorcha y con Omar también, él lo quiso mezclar, usted ve, presidente, además, él aclarando. ¿Y que cuándo usted le va a pasar la antorcha a Omar? Es que yo siempre estoy pasando la antorcha. Cuando toca usted la pasa. Lo que pasa es que me la devuelven siempre. Decía entonces, presidente. Bueno, entonces, el tema del Nueva York chiquito siempre fue una metáfora, como para explicar el desarrollo. Si usted habla de desarrollo, eso es como un concepto muy abstracto y no todo el mundo entiende. Entonces, Nueva York es una ciudad dominicana. Miren dónde estamos nosotros haciendo hoy este programa. Parece un barrio dominicano. Un barrio dominicano. Antonio me recordaba, antes de pasar esta entrevista, que él trabajaba por aquí haciendo delivery. Era delivery aquí. En la 140. En la 140. Y había un amigo mío, aquí entre las 160 y 161, que tenía una tienda de venta de ropa femenina, Valentín de Broadway. Oh. Y entonces, cuando yo estudiaba en la universidad y venía de vacaciones, yo también trabajaba en la tienda de Valentín de Broadway. O sea, te vendía ropa femenina. Igual. igual. Y antes de eso, hacía delivery en una bodega que quedaba entre las 95 y 96 y Ámsterdam. Oh. Yo con 12 años de edad hacía delivery. O sea que Nueva York siempre fue una ciudad nuestra y es hoy una extensión de República Dominicana, ¿verdad? Entonces, bueno, el concepto de desarrollo se ve en Nueva York, el Nueva York chiquito. El Nueva York chiquito es el metro de Santo Domingo, subterráneo, es el subway. Los elevados. Son los elevados, son los túneles
da una dimensión del progreso y el desarrollo. Entonces digo, bueno, ya logramos el Nueva York chiquito, ahora hay que seguirlo expandiendo, un Nueva York mediano. ¿Cómo sería el Nueva York mediano? Sería un Nueva York que incluya a todos los sectores sociales a ser parte del desarrollo. Porque, insisto, la debilidad del modelo nuestro de desarrollo es que todavía no ha sido socialmente incluyente. Es excluyente. Hay sectores que han quedado excluidos del progreso y la prosperidad. Y, por tanto, el próximo paso es lograr ese modelo. ¿Y cómo se va a lograr? Pasando de un sistema de trabajo intensivo a uno de capital intensivo con uso tecnológico para mejorar la productividad. Y con mayor productividad, mayor ingresos fiscales, mayor redistribución de esa riqueza en la educación, en la salud, en la seguridad social, en la generación de empleos. Y creo que por esa vía la República Dominicana va a avanzar. Manuel. Presidente. Perdón, ¿y el partido análogo al digital, doctor? Ahí vamos a lo mismo. Yo pienso que todavía los partidos resultan ser muy elementales, son muy artesanales, para decir la palabra más apropiada. Entonces, siendo muy artesanales, los métodos de trabajo son anticuados. Mire, yo comentaba, leía el New York Times del jueves, un artículo que aparece de la campaña electoral, de la estrategia de comunicación entre el equipo de Kamala Harris y el equipo de Donald Trump. Ajá. Y cómo Kamala Harris le estaba ganando la batalla digital. Más presencia en Instagram, más presencia en Facebook, más presencia en TikTok. Más presencia en YouTube. Tiene un estratega digital que dirige esa campaña. Trump no tiene hoy día estrategia digital. Entonces, en la medida en que se ha ido comprendiendo que en lugar de lucha de clases, hoy tenemos lucha de frases. Sí, hoy son luchas de frases las que tenemos, una batalla por dominar el espectro, el espectro comunicacional. Entonces, nuestro partido necesita tener una estrategia digital, convertirse en un partido digital, al mismo tiempo que un partido territorial. Es una combinación de ambos factores. Y que en la medida en que nosotros logremos eso como partido, pues nos fortalecemos como opción de poder. En conclusión, doctor, habrá muchos cambios en el partido con el Congreso de Franklin Almeida. Sin duda alguna, profesionalización y modernización del partido para ser más eficaces en el trabajo político. Presidente, sí. Ningún otro líder en la República Dominicana genera mayores pasiones en favor y en contra que usted. Y eso es natural que sea así, porque usted ha sido un promotor de las ideas, y las ideas es lo que genera debate. Sin embargo, siendo usted el promotor de esas ideas y un hombre de concertación históricamente, todavía al día de hoy no sabemos por qué usted no quiso ir o por qué no participó en el diálogo que el presidente Abinader le propuso después de las elecciones. Dijeron que usted estaba enfermo, y yo qué, pero eso se manejó y no se dio. Primero, ¿por qué usted no se sentó con el presidente a buscar estas soluciones que usted señala? Y segundo, presidente, usted ha sido reiterativo en señalar el crecimiento económico de la República Dominicana, que es axiomático. De ese crecimiento, evidentemente, que hay que combinar los 12 años suyos con los 8 de Danilo. El PLD ha sido fundamental en el crecimiento de la República Dominicana. Pero cuando uno analiza de manera paciente y profunda, y uno analiza el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema educativo, el tema de la frontera, no hay un solo problema resuelto en República Dominicana, estructuralmente hablando. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? Sí. Si el PLD tuvo todo el poder del mundo y todavía al día de hoy, en términos reales, no hay un solo problema resuelto. Sí, vamos por lo primero. Ciertamente cuando el presidente y yo nos comunicamos, primero yo lo llamé para felicitarles, aunque tengo reparos a la forma en que se hizo esa campaña electoral. Pero aún así, para fortalecer la democracia, hicimos el reconocimiento de su triunfo electoral. 3 días después, el presidente me llama para invitarme a ese encuentro. Ciertamente tenía gripe. El presidente iba para Roma. Si yo contagiaba al presidente con mi gripe y él contagiaba al Papa, yo iba a tener toda la comunidad global. Leonel contagió al Papa con su gripe. Entonces tenía que cuidarme de esa, ¿verdad? Bueno, pero en el partido no se estuvo de acuerdo en que tuviera ese encuentro. ¿Usted es el líder de ese partido? ¿Cuál es? Sí, pero quiero decir, la reacción de muchos en el partido era que no. Y entendía lo siguiente. Yo pienso que el timing del presidente no fue el más adecuado. Okay. O sea, usted acaba de ganar, nosotros no ganamos. Hay un sentimiento herido. Claro. La gente participa para ganar.
Si usted 3 días después de su triunfo me llama para conversar para su proyecto, no era lo más idóneo, ¿verdad? Ahora, yo nunca me he negado a participar en diálogos, siempre lo he hecho y he sido promotor del diálogo siempre. Yo pienso que en el caso del presidente, mi gripe combinada con el hecho de que el timing no era el más apropiado, habría que darle tiempo a que las cosas fluyeran y que la gente superara su estado de ánimo. Trabajaron para ganar, no lo hicieron. Al fin y al cabo usted se adhiere a la agenda oficial, ¿verdad? Ahí es que está. Con lo otro, del crecimiento económico, en los años del PLD, yo diría, nunca se resuelven problemas estructurales, nunca, en ningún lugar del mundo. O sea, los problemas nunca quedan resueltos para siempre, porque la vida es dinámica, la política es dinámica. Si usted toma... Pero es grave lo que tenemos en el país, presidente, todavía el día de hoy. Eso es grave, ¿eh? Sí, pero la República Dominicana de hoy es una República Dominicana superior a lo que teníamos 30 años atrás. Por mucho. Entonces, el éxito o el fracaso se miden si al término de un mandato la situación es mejor o peor que cuando la inició. Así es como se mide un gobierno. Es un gobierno que tiene que ver luces y sombras, activo y pasivo. ¿Qué pesa más? Luces o sombras, ¿qué pesa más? Activo que pasivo, ahí usted puede medir exactamente el impacto que un gobierno ha tenido. Usted coge el sector eléctrico. Bueno, los apagones no se han resuelto, pero la capacidad de generación de energía es mucho mayor que 30 años atrás. Usted hablaba del tema educativo, usted mismo dijo, después de esa inversión un solo indicador no ha mejorado. Es un fracaso total. Ese es un fracaso, ese sí ha sido un fracaso, porque al término del mandato, peor que como estaba, o igual que como estaba, no se ha resuelto. Ahora usted tiene metas. En mi época, ¿cuál era el tema? Cobertura universal. Y logramos la cobertura universal. Entonces, no hay ningún niño que se quede fuera del sistema educativo nacional por falta de aula. Lo logramos. O sea, esa meta del acceso se logró. Ahora, no basta acceso. Ahora necesitamos calidad. Calidad todavía no se ha logrado. Ese es un tema pendiente. No se ha logrado. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos que han venido después de haberse logrado el acceso universal, pues no han logrado tener éxito en el ámbito educativo nacional. Esa es la verdad. Ahora, cambio estructural ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Hay avances, hay progresos o hay retrocesos. Yo he criticado, por ejemplo, los números que presenta el gobierno sobre crecimiento económico. Creo que manipula. ¿Por qué manipula? Porque si usted tiene en el año 2020 una contracción de menos 6.7% del PIB, resultado del COVID, y el año 2021 usted dice que crece 12.3%, no es un crecimiento orgánico, siempre lo he dicho. Es un crecimiento que se ha medido en función de la contracción del 20. Si lo mide en función del crecimiento del 2019, el año prepandemia, ese es el crecimiento orgánico que le da 4.3. ¿Está mal 4.3? No, está bien. 4.3 saliendo de una pandemia me parece magnífico, pero no exageremos. No vayamos al Foro Económico Mundial a Davos y decir que la República Dominicana es el país que más creció en el mundo con 12.3%. Ese es el mismo Pablo Picasso suyo, presidente. ¿Ese es? El mismo Pablo Picasso suyo. ¿Qué pasó ahí, presidente? Pero en mi caso nunca hubo pandemia de la cual medir contracción económica. Entonces no había por qué manipular datos. Siempre era un crecimiento orgánico. Siempre es así, ¿verdad? Entonces, ahí es que veo. Por tanto, usted decir que hemos tenido un crecimiento en 4 años 6.2, eso es falso. Eso es una manipulación estadística. Eso nunca ha sido así. El crecimiento real es 3.9, que en tiempos de crisis no está mal, pero no me diga que es 6.2, porque va a perder credibilidad. Sí. Bueno, finalmente, presidente, volviendo a lo de Ligia, y vuelvo a lo de Ligia porque creo que desde los tiempos de Payo Ginebra, no se habían producido críticas del sector empresarial tan profundas como la que hace ella y tan descarnada, tan abierta, tan directa. Entonces eso hace pensar, bueno, si esto ocurre con el sector empresarial, que siempre es más moderado, conservador, etcétera, pudiéramos estar ante un panorama futuro de cierta descomposición. ¿En qué rol se ve usted en esa circunstancia, siendo un líder que tiene compromiso con el mantenimiento de la estabilidad democrática del país? Pero si se viera venir una cierta descomposición, como parece que vendrá con todo este impacto de la reforma y de otros temas, ¿en qué rol usted se ve?
Mire, yo veo el tema nacional más allá de lo que está ocurriendo con el sector industrial local. Yo siento que en la República Dominicana en estos momentos hay un malestar social. Y políticamente eso se puede medir por el alto índice de abstención que tuvimos. Usted toma una provincia como Santiago, donde la abstención fue un 49%. ¿49? Sí, y donde el gobierno, ¿verdad?, ha hecho de Santiago un bastión. Y a pesar de eso, el nivel de abstención de Santiago fue altísimo. Pero usted lo toma también en los principales centros de votación, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. El nivel de abstención fue muy alto. Claro, hubo un cierto nivel de abstención inducida, pero también abstención espontánea, ¿verdad? Y cuando usted ve que en unas elecciones presidenciales tenemos un nivel de abstención que ronda el 48-49%, cuando normalmente el nivel de participación es de un 70%, algún malestar hay en la población dominicana que no se siente representado por ninguno de los partidos políticos. Porque tampoco podemos decir pues, por la Fuerza del Pueblo, por el PLD, por ninguno de los partidos políticos. Eso obliga no solamente a la Fuerza del Pueblo, sino a todo el espectro político nacional a reconsiderar su rol con respecto a la sociedad dominicana, porque hay en estos momentos una reacción adversa por parte del pueblo. Estamos perdiendo credibilidad, estamos perdiendo confianza. Hay una crisis de confianza en la política dominicana en estos tiempos, a pesar de que un partido ha obtenido mayoría absoluta, pero es una mayoría absoluta que tiene relatividad dentro del marco de la mitad que vota, ¿eh? Entonces una legitimidad también, yo diría, limitada, la que tenemos en República Dominicana. Entonces, por eso veo que hay que replantearse no solamente el rol mío como presidente de la Fuerza del Pueblo, sino replantearse la participación política en general, porque el pueblo no está sintiendo en estos momentos que el liderazgo político le está representando en sus aspiraciones, en sus necesidades y en sus deseos de mejor futuro. Bueno. ¿Cuál es su agenda, presidente, aquí en Nueva York? ¿Cuál ha sido su agenda? Bueno, tuvimos el encuentro en el partido el domingo como parte del congreso de nuestro partido, Franklin Almeida Rancière, por poco digo Franklin Delano Roosevelt, Franklin Almeida Rancière, ¿verdad? Y que fue muy concurrido, con mucho entusiasmo, sí, la gente se siente muy participativa. Muy activo, están los compañeros aquí muy deseosos de que este congreso nos permita seguir avanzando. Es muy fuerte la Fuerza del Pueblo aquí en Nueva York. Sí, siempre ha sido, digamos, el proyecto político en el que hemos estado en Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte, en Nueva York, en Boston y en Europa también. Bueno, entonces tuvimos ayer el torneo de golf, que ya eso es propiamente de recaudación de fondos para la fundación. Ya tenemos 21 años haciendo ese encuentro, lo recordamos ayer. En cada uno de ellos ha sacado la bola el inmortal Juan Marichal, el inmortal del deporte dominicano. Y ayer yo decía que qué bien, hemos hecho durante 21 años. La meta nuestra no es 22 ni 23, es llegar a 27, para que coincida con el número 27 de Juan Marichal en su uniforme, el número 27. Cuando lleguemos a 27, bueno, alcanzamos a Juan Marichal. Esa sería la idea. Bueno, y entonces estamos también haciendo los preparativos para el foro que tendremos. Normalmente lo hacemos en la misma semana que hacemos el torneo de golf. El foro de América Latina y el Caribe en la escena global, que esta vez lo vamos a hacer, y ya a partir de ahora siempre con la Universidad de Columbia, cercano aquí, Columbia University, con la Escuela de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos, CIPA, por las siglas en inglés. Serán 4 paneles, empezando por los temas globales. ¿Quiénes participarán? El keynote speaker, como dicen aquí, o sea, el orador invitado es Jeffrey Sachs. Ah, Jeffrey Sachs. Para empezar. Sí. Entonces, Jeffrey Sachs dará un panorama de la economía global. Luego lo estará el actual director ejecutivo de la CEPAL sobre temas regionales de América Latina. Ese es un primer panel, un representante de COSOC, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Un segundo panel va a ser entonces sobre política latinoamericana. El tercero sobre las elecciones en Estados Unidos. Ese panel va a ser impacto de política exterior de Estados Unidos para América Latina, si es Trump, si es Kamala Harris. ¿Qué podemos esperar en América Latina de un gobierno demócrata o republicano? Y luego un cuarto panel sobre democracia, elecciones y tecnología, para ver el tema de inteligencia artificial, robótica, elecciones,
con varios expertos de Estados Unidos y de Europa. O sea, serán 4 paneles y será el día 3 de octubre, pero con una recepción previa el día 2 de octubre, donde generalmente vienen académicos, políticos, tanto de Estados Unidos como de América Latina, y que no podrían participar en el foro, pero vienen a darle apoyo a este evento anual que hacemos, ¿no?, aquí en Nueva York. Entonces, llegamos a ese acuerdo con la Escuela de Estudios de América Latina de Columbia University, con la Escuela de Estudios Internacionales y Públicos y Administración Pública, CIPA, también de Columbia University, y hay varios otros que participan también. Global Americans, que es un think tank que está en Washington, ellos se incorporan a ser parte de este foro. De manera que con eso concluiríamos nuestra agenda anual que hacemos en Nueva York. Bueno, muchas gracias al expresidente Leonel Fernández por esta conversación tan interesante. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso continuamos aquí desde New York. Cambio y fuera.